dos cuerdas de longitud L igual a 0.6 metros y se encuentra girando alrededor de un eje vertical con velocidad angular de 6 radianes por segundo, tal como se muestra en la figura. Determinar la tensión en cada cuerda. Ya, aquí en la gráfica nos dicen que alfa y beta son 30 grados, que hay 30 grados, 30 grados. Si las dos cuerdas tienen la misma longitud, entonces se va a formar un triángulo isósceles. Si se forma un triángulo isósceles, entonces aquí va a haber 30 grados. Ahora aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Si aquí hay 30 grados, aquí va a haber 60 grados. Si aquí hay 60 grados más 30 grados, esto va a ser 90 grados. Eso nos estaría demostrando que estos dos, o sea que el eje de rotación y la cuerda L están en direcciones paralelas. En el ejercicio originalmente no estaban estas líneas de barras paralelas o de líneas paralelas. Yo le puse, pero ahorita es una forma fácil de demostrar esto. O sea, hay que demostrar, ¿no? Porque puede que aquí haya un ángulo diferente a 30 grados y no se den cuenta. Pero aquí está demostrado que es 90 grados. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre o el análisis de fuerzas en la esfera. En la esfera voy a tener la tensión 2, que es esta, la que está con azulito, la tensión 1, que es de la cuerda que está abajo, su peso, que igual se dirige hacia abajo, y por último la aceleración centrípeta, que se dirige al radio de giro, o al centro de giro, o al eje de giro, como quieran llamarlo. Aquí, esta línea. Hago la sumatoria de fuerzas en X, y la única fuerza a favor de la aceleración centrípeta es tensión 2 seno de 60 grados. Esto va a ser igual a la fuerza centrípeta, que es masa por aceleración centrípeta. Despejo la tensión 2, me va a quedar que la tensión 2 es masa por aceleración centrípeta seno de 60. La aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y esa sería mi primera ecuación, o bueno, la ecuación de la tensión 2. Ahora hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Todo lo que está en el eje positivo es igual a lo que está en el eje negativo. Entonces digo, la tensión 1 más el peso es igual a la tensión 2 coseno de 60 y nada más, no hay ninguna fuerza extra. Despejo la tensión 1 y digo que la tensión 1 es igual a la tensión 2 coseno de 60 menos el peso. Y esas serían mis dos ecuaciones que hallo de la suma de, perdón, ¿cómo se diría? Del diagrama de cuerpo libre de la esfera. Por último, dibujo un triángulo rectángulo en aquí. Sé la longitud de la cuerda es 0.6 metros. Este ángulo conozco que es 60 grados y el radio de giro que es R. Digo, seno de 60 es cateto opuesto, o sea, R sobre hipotenusa, o sea, 0.6. Despejo, R es igual a 0.6 seno de 60. Y ahora con estas tres ecuaciones procedo a resolver. Digo, la tensión 2, tengo la masa, la velocidad angular, el seno de 60 y el radio acabo de hallar. Entonces empiezo resolviendo esta ecuación. La copio y evalúo el radio. Me queda 0.6 seno de 60 sobre seno de 60. Estos dos senos se simplifican y me queda solo la masa por la velocidad angular al cuadrado por 0.6. Pongo la calculadora y me sale que la tensión es igual a 10.8 newtons. Y esa sería la respuesta de la tensión 2. O sea, no es toda la respuesta, es la mitad. Ahora, paso con la tensión 1 y despejo la tensión 2. Perdón, evalúo la tensión 2. El peso es masa gravedad. Tengo la tensión 2, tengo la masa, tengo la gravedad. Pongo la calculadora y me sale que la tensión 1 es 0.495 newtons. Y esa sería la respuesta total de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Este ejercicio era de dinámica circular. No era complicada, pero era el ejercicio que les debía de la anterior semana por haber hecho el mismo ejercicio que el ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Algún comentario? Para los que han llegado tarde les voy a mostrar el enunciado. Es el enunciado.
el enunciado nos daba la longitud de las dos cuerdas, alfa y beta nos dan en el gráfico la velocidad de giro y la masa de la esfera. Con eso hemos podido hallar el diagrama de cuerpo libre, estas dos ecuaciones. O sea, haciendo el diagrama normal de la esfera, hemos hallado esta ecuación y esta ecuación. Hemos hecho un triángulo para hallar el radio de giro y con eso simplemente hemos resuelto un sistema de ecuaciones. Así que este ejercicio no era muy complicado, más que todo era eso de... No, creo que este ejercicio no era difícil. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, otra vez les repito, de diagrama de cuerpo libre antes de pasar, de dinámica circular antes de pasar a estática, ¿nadie tiene ninguna duda? Bien, si nadie tiene dudas, vamos a pasar a estática. Bien, aquí me he rayado por si acaso, no en este ejercicio, sino en el orden de los ejercicios de estática. El penúltimo ejercicio debería ser el primero, pero bueno, ya lo hecho está, ¿no? O sea, vamos a empezar con este. Una barra, entre paréntesis, escalera de longitud L y peso W, se encuentra apoyada en el piso y en la pared con cada uno de los cuales el coeficiente de rozamiento es μ. Calcular el ángulo alfa de equilibrio. Nos piden hallar este ángulo alfa en el cual la escalera no se va a caer. En aquí, esta normal 1 no es hacia abajo, es hacia arriba, por si acaso. Ha sido un error de mí al hacer el gráfico, pero bueno, no es algo drástico porque solo aquí me he equivocado. La normal siempre se va a dirigir opuesta a la superficie de contacto. Bueno, digo, la normal 2 es igual a la fuerza de rozamiento 1. A ver, supongamos que aquí hacemos un diagrama de cuerpo libre. La fuerza de rozamiento está hacia arriba, la fuerza de rozamiento 2 y la normal 1. Hacia abajo vamos a tener el peso. Al lado derecho vamos a tener la normal 2. Y al lado izquierdo vamos a tener la fuerza de rozamiento 1. Bien, si hacemos la sumatoria en el eje X, vamos a tener que la normal 2 es igual a la fuerza de rozamiento 1. Fuerza de rozamiento 1 es igual a μ por la normal 1. Entonces, esto va a quedarse como una ecuación 1, digamos. Ahora hago lo mismo para el eje Y. Digo, fuerza de rozamiento 2 más la normal 1 es igual al peso. La fuerza de rozamiento 2 es μ por la normal 2. Tengo la normal 2, es μ por la normal 1. Entonces, μ por μ va a ser μ al cuadrado. La normal 2 se va a convertir en normal 1. Factorizo la normal 1 y me queda que la normal 1 es igual al peso dividido entre lo que hemos factorizado 1 más μ al cuadrado. Ya tengo la normal 1 en función del peso y de μ. Estos dos son datos. Ahora, la normal 2 es igual a μ por la normal 1. Si tengo la normal 1, simplemente digo que la normal 2 es μ por el peso sobre 1 más μ al cuadrado. Ya tengo este dato y este dato. Ahora voy a hacer una sumatoria de torques o suma de momentos. En aquí voy a tratar de explicarles dos métodos para hacer esta suma de momentos. Voy a hacer la suma de momentos en este punto de aquí, en el punto más bajo, que le voy a llamar A. Aplico la suma de momentos. La que yo uso generalmente es hacer esta línea de fuerza chueca, o sea que siga la barra, y todas las fuerzas perpendiculares son las que me sirven. Voy a empezar aquí, L medios. A la mitad de la barra se va a encontrar el peso. Pero el peso no es la fuerza perpendicular. La fuerza perpendicular es peso coseno de alfa. Esa es la fuerza perpendicular a esta línea de acción. Es la única que me interesa. Gira en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Así que digo, bueno, más aquí. Paso al siguiente. La normal 2 se encuentra a una distancia L. La fuerza es normal 2. Pero aquí está el ángulo alfa. Entonces, como tiene un ángulo de elevación, esta fuerza no me sirve tal cual. Tengo que hallar su fuerza perpendicular. Su fuerza perpendicular va a ser seno de alfa.
hace girar a la barra en sentido horario, por lo tanto su signo es negativo. Y por último, la fuerza de deslizamiento 2, que igual se encuentra a una distancia L, y en aquí igual, esta fuerza no es perpendicular a la barra, por lo tanto tengo que hacer que sea perpendicular, o sea, parecido a esto, que va a ser coseno de alfa, para que consiga eso. Esta fuerza hace girar en sentido horario, por lo tanto va a ser signo negativo y esto va a ser igual a 0. Y este es el método que yo generalmente uso para hacer la suma de torques o la suma de momentos. Hay un segundo método. El segundo método es así. O sea, lo voy a dejar aquí para que vean que sale lo mismo. Yo puedo hacer en vez de este eje chueco, por así decirlo, voy a hacer un eje X y Y donde estoy aplicando mi suma de momentos. Aquí está mi eje Y y aquí está mi eje X. Esta normal 2 la reflejo aquí. Y digo normal 2. El peso lo reflejo aquí. El peso W y la fuerza de rozamiento baja y cae aquí. Fuerza de rozamiento 2. Se aplica la misma lógica. Sentido antihorario, sentido horario. En sentido antihorario, la única fuerza que me hace girar los ejes en sentido antihorario es el peso. El peso. ¿A qué distancia se encuentra? Aquí se va a formar un triángulo rectángulo y de hipotenusa L medios. Entonces, este lado va a ser L medios coseno de alfa. Ya he tomado en cuenta este. Paso al siguiente. La fuerza de rozamiento 2 está en sentido... la fuerza de rozamiento 2 está haciendo girar en sentido horario, por lo tanto es negativo. La distancia va a ser, la hipotenusa de aquí es L, entonces L por el coseno de alfa. Y por último, la última fuerza que me falta sería la normal 2. La normal 2 se encuentra, la hipotenusa es L, en este caso no es coseno, porque la distancia es todo lo que está en el cateto opuesto, sería seno de alfa. Está haciendo girar en sentido horario, por lo tanto esto es negativo y esto va a ser igual a 0. Perdón, igual a 0. Si nos damos cuenta, aquí L medios W coseno de alfa, L medios W coseno de alfa. Menos L medios normal 2 seno de alfa, normal 2 L seno de alfa. Y por último, L fuerza de rozamiento coseno de alfa, L fuerza de rozamiento coseno de alfa. Me han salido lo mismo. Así que los dos métodos son correctos. Ustedes vean cuál método les conviene, cuál entienden para el examen. O sea, hagan el que menos conflicto les dé. Como les digo, yo uso este método porque lo entiendo bien. El de la barra, o sea, el de la línea de fuerza chueca. Pero si ustedes no entienden, mejor usen el otro, que es hacer dos ejes, un eje X y un eje Y. Porque les va a dar la misma respuesta, como pueden ver. O sea, en uno trabajo con... sobre una línea chueca que directamente me da todas las fuerzas, sin necesidad de hacer dos sumatorias, ¿no? Bueno, como les dije, aquí está la suma de fuerzas, perdón, la suma de torques. Despejo, al lado derecho todo lo negativo se va a volver positivo. La fuerza de rozamiento 2 es igual a μ por la normal 2. La normal 2 tenemos, es μ por el peso sobre 1 más μ al cuadrado. Bueno, aquí algo que me he olvidado de decirles. La longitud de L se va a simplificar aquí, aquí y aquí. Me va a quedar peso medios, aquí L ya no va a estar, aquí tampoco. Bueno, aquí la fuerza de rozamiento 2 se vuelve μ por la normal 2. La normal 2 se va a volver μ por el peso sobre 1 más μ al cuadrado. Aquí el peso igual se va a simplificar. Me va a quedar coseno medios es igual a μ más 1 más μ al cuadrado seno de alfa más μ al cuadrado sobre 1 más μ al cuadrado coseno de alfa. Paso los cosenos a un lado y los senos al otro lado. Me queda esto. Factorizo el coseno. Me va a quedar lo siguiente. Factorizando el coseno de aquí me va a quedar en el denominador 2 por 1 más μ al cuadrado. En el numerador esto va a pasar a multiplicar 1 más μ al cuadrado menos 2 μ cuadrado. μ cuadrado menos 2 μ cuadrado me va a quedar 1 menos μ cuadrado.
1 más mu cuadrado se va a simplificar con este número y mu va a pasar a dividir como 2 mu. El coseno también va a pasar a dividir al otro lado y se va a volver, en vez de seno sobre coseno, una simple tangente. Paso la tangente al lado derecho y se va a quedar como arco tangente y de ahí vamos a tener la respuesta de nuestro ejercicio, que va a ser el ángulo alfa es igual al arco tangente de el arco tangente de 1 menos mu al cuadrado sobre 2 mu. Y esas serían las respuestas de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado claro lo que les he explicado ahorita de la suma de momentos y la suma de torques? ¿O tienen alguna pregunta? Como les he explicado nuevamente, hay dos métodos. O sea, si aquí estoy explicando aquí mi suma de fuerzas y aquí está una fuerza N, por ejemplo, si está aquí así, puedo hacer o uno, agarrar una línea que sea así y hallar su fuerza perpendicular, o el segundo método, sacar X y dependiendo del giro, ¿no?, de o sea, va a tener su componente en X y su componente en Y. O sea, en los dos métodos me va a dar la misma respuesta. Ya les he demostrado eso. Así que eso véanlo ustedes cuál les conviene. Por ejemplo, no sé si vieron el video del brazo robótico de estática, creo que es el tercer video. El brazo es así. Y aquí hay una fuerza F. No recuerdo muy bien el ejercicio. En aquí era más conveniente usar el del eje X y el eje Y. ¿Por qué? Porque si quería aplicar directamente tendría que haber hallado un punto desde aquí. O sea, digo, la distancia entre aquí y hallar este ángulo. Y ahí habría sido complicado. Por eso he usado el método de X y Y. Igual, entre este punto y este punto hubiera tenido que hallar la distancia y el ángulo. Sin embargo, hecho eso, ya me habría salido directamente la ecuación más pequeña, ¿no? Pero como les digo, eso véanlo ustedes. O sea, tendrían que ser un poco más de trabajo matemático para hacer esa forma. Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda, ¿no? Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dos cilindros de peso W y radio R penden de un punto común. Hallar el peso del cilindro más pesado que puede colocarse sobre ellos si el radio es R medios. Ya. Aquí hay dos cilindros grandes y se está poniendo aquí un cilindro pequeñito. Nos están pidiendo que este sistema se vea tal cual la figura. No importa el peso, o sea, ¿cuál puede ser el peso máximo que le voy a poner entre estas dos esferas? Y esta figura se va a mantener. O sea, si le pongo 1 gramo más, se van a empezar a separar y ya va a haber aquí aire, por así decir. Si le pongo mucho más, se va a ir separando más, ¿no? O sea, queremos que la figura se muestre tal cual. Bien, en la gráfica, bueno, cometí un error, como le dije en el anterior grupo, aquí en esta diapositiva. No le puse animación. Así que ni modo, aquí les voy a mostrar cómo era la animación que falta. Estoy dibujando con rojo un pequeño triángulo. Un pequeño triángulo rectángulo. Su base va a ser R. Y su hipotenusa va a ser aquí 3R y aquí va a haber otra R. La hipotenusa va a ser 3R más R, 4R. Y aquí va a estar el ángulo alfa. Este ángulo es para la tensión, esta tensión. Entonces digo, coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, R sobre 4R. Despejo el coseno y me va a quedar que alfa es igual al coseno de R sobre 4R. R con R se va a simplificar. Me va a quedar que alfa es 75.52 grados. Ya tengo un dato. Ahora paso a la gráfica que se muestra aquí. O sea, borro esto. Y voy a tener que beta, que va a ser el ángulo de la reacción con la esfera, con el cilindro pequeño, va a ser igual a R, o sea, de cateto R o de base R. Y aquí vamos a tener R más 1/2 de R. R más 1/2 es 3/2 de R, que sería la hipotenusa. Digo, arcocoseno de R sobre 3R medios es igual a beta. Pongo la calculadora y me sale que el ángulo beta es 48.18 grados.
Bien, como les dije, aquí el ángulo alfa es, perdón, aquí es el ángulo alfa, en aquí la reacción que va a venir así, aquí está beta, entonces aquí se va a ver beta. Ah, perdón, aquí se ve beta, lo estoy rayando en este último. Bueno, voy a borrar lo que he escrito. Y la sumatoria de fuerzas en la esfera grande quedaría de esta manera. La tensión con el ángulo alfa, la reacción aquí con el ángulo beta, la reacción 2, o sea que es la del cilindro pequeño, la reacción 1 con el cilindro de la derecha y el peso W que se va hacia abajo. Ahora aquí va a pasar algo interesante. Como nos piden el valor máximo, estos dos van a ir separándose poco a poco. O sea, mientras más peso le pongamos, estos dos cilindros van a ir separándose, lo que va a ocasionar que la reacción que existe entre estos dos cilindros cada vez sea más pequeña. Al pedirnos el valor máximo, esta reacción va a llegar a su punto mínimo. ¿Y cuál es ese valor? Es un valor de 0.0000, así, imagínense muchos ceros y un 1 al final, que para nosotros va a ser simplemente 0. Entonces, si esta reacción es casi nula, vamos a tener un cilindro con tres fuerzas. No sé si el ingeniero les ha enseñado, pero cuando tenemos tres fuerzas podemos usar la famosa ley de Lamy. ¿Qué dice la ley de Lamy? Las fuerzas con su, o sea, en un sistema con tres fuerzas, todas son iguales, la relación entre las fuerzas y el seno del ángulo opuesto son iguales. O sea, aquí vamos a tener fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Aquí voy a tener alfa, beta, gamma. F1 sobre seno de alfa es igual a F2 sobre seno de beta, y esto va a ser igual a F3 sobre seno de gamma. Esta es la ley de Lamy. No sé si el ingeniero les ha enseñado, pero existe. Y en aquí vamos a tener este lado que va a ser 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay 180 y aquí le estamos usando el ángulo alfa. Aquí hay 90 grados y aquí hay 90 menos beta. Y procedo a realizar mi ley de Lamy. Digo, el peso W sobre el seno de todo este ángulo, desde, voy a rayarlo con otro colorcito, a ver, con amarillo. Todo esto, no sé si se logra notar, pero lo voy a tratar de rayar más fuerte. Todo esto es el ángulo opuesto a el peso. ¿Cuánto es eso? Perdón, hasta aquí. Sería todo esto. Lo voy a escribir con otro color porque creo que no se notaba. Todo esto. Todo esto es el ángulo opuesto al peso. ¿Cuánto es ese ángulo? 180 menos alfa más beta. Y aquí está. La reacción 2 la tenemos aquí. ¿Cuál es su ángulo opuesto? Sería todo esto. ¿Cuánto es eso? 90 más alfa. Y por último, la tensión. Su ángulo opuesto va a ser esto pequeñito. ¿Cuánto es eso? 90 menos beta. ¿Para qué me sirve la ley de Lamy? Si no usamos la ley de Lamy, simplemente tendríamos que hallar la tensión y de acuerdo a la tensión ir despejando. Pero eso me va a ahorrar un paso. No es mucho, pero les puede ayudar en tiempo. Simplemente igualo estas dos. Ya tengo el valor de alfa y el valor de beta. Así que evalúo. Digo, omega sobre el seno de 152.66 es igual a la reacción 2 sobre el seno de 165.52. El seno va a pasar aquí a multiplicar. Poniendo la calculadora me queda que la reacción 2 es igual a 0.53 veces el peso. O sea, ya he hallado la reacción que existe con el cilindro de aquí, sin necesidad de hallar la tensión gracias a la ley de Lamy. Algo que me estaba olvidando. Por si acaso, la suma de estos tres ángulos debería dar 360. Exacto. Y se cumple. 180 más 90 más 90, 360. Menos alfa más alfa se simplifican. Y beta menos beta se simplifican. O sea, quedaría 360 clavados, por así decir. Bueno, ya tengo la reacción 2. Es 0.54 por el peso. Ahora procedo a hacer la ley de Lamy en el cilindro de radio R medios.
aquí voy a tener que aquí está el ángulo beta se va a repetir aquí es 90 grados, 90 grados. En aquí voy a tener 180 menos 2 beta. El peso máximo que se encuentra aquí abajo sobre el seno de, aquí vamos a tener el ángulo opuesto que es 180 menos 2 beta. Esto va a ser igual a la reacción 2, cualquiera de las dos reacciones, sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso va a ser 90 más beta. Y en la otra reacción va a ser lo mismo. ¿Por qué estoy asumiendo que es lo mismo? Porque los cilindros tienen las mismas condiciones. Si una cuerda fuera más larga, ya no se puede asumir que son iguales, ¿no? Pero en este caso todo es igual. El peso, el radio, el cilindro, incluso el cilindro de radio R medios, igual se va a encontrar en el mismo sitio. Todo va a ser igual. O sea, por simetría. Así que agarro estos dos y evalúo. 180 menos 2 beta es 83.64. 90 más beta es 138.18. Recuerdo que que la reacción 2 es igual a 0.54. Esto voy a pasar aquí a multiplicar, lo divido con este valor y lo multiplico por 0.54. Me sale que el peso máximo que le puedo poner del cilindro de radio R medios puede ser 0.81 veces el peso de los cilindros grandes. Quiere decir que si le pongo un cilindro de este peso, el sistema se va a mostrar aquí tal cual. Pero si le pusiera un gramo más fuerte o un newton más pesado, este sistema ya empezaría a separarse y empezaría a haber aire entre estos dos. Obviamente tal vez esta esfera todavía no caería, pero ya no sería el sistema tal cual la vemos. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Como les repito una vez más, la ley de Lamy solo se puede usar cuando existen 3 fuerzas. Si existen 4 ya no se puede usar, tendrían que hacer el diagrama de cuerpo libre a la antigüita. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo claro? Bien, estoy asumiendo que todo está claro. Este es el ejercicio que les dije que es sencillo y que creo que debería haberlo hecho al principio de estática. Sin embargo, bueno, me rayé al momento de hacer la presentación, pero ya, bueno, ¿qué se le va a hacer? Una viga de 15 metros y 90 kilogramos se halla al borde de un precipicio como se muestra en la figura. ¿Qué distancia medida desde el punto A podrá avanzar el hombre antes de que la viga vuelque? El hombre posee 60 kilogramos de masa. El punto A es este. Si la viga mide 15 metros, su peso se va a encontrar a la mitad, que es 7.5, que va a ser por aquí. Aquí está el peso de la barra, 7.5. Y de aquí a aquí va a haber una distancia X, hasta donde va a poder avanzar el hombre sin que se caiga, y ahí va a estar el peso. Bueno, el gráfico, si aquí está 7.5, aquí va a sobre 2.5, me rayan, de aquí a aquí no hay 7.5, de aquí a aquí hay 2.5, porque la mitad estaría en 7.5. Y de aquí hasta aquí tiene que haber 7.5 metros de distancia. Bueno, hago la sumatoria de torques en el punto A. Y me queda que hace girar a la barra en sentido antihorario. El peso del hombre se va a encontrar a una distancia X, que es la que quiero hallar, menos las fuerzas que hacen que gire en sentido horario. El peso de la barra, que se va a encontrar a 2.5 de mi punto de donde estoy aplicando el torques. El negativo lo paso al lado derecho, divido divido el peso del hombre. Me va a quedar que la distancia es igual a 2.5 por el peso de la barra sobre el peso del hombre. El peso de la barra, el peso es masa por gravedad, la gravedad se va a simplificar, me queda que la distancia máxima que puede avanzar el hombre es 2.5 por la masa de la barra sobre la masa del hombre. Bien, aquí me va a quedar este dato. Poniendo en la calculadora me queda que la distancia máxima que puede avanzar el hombre es 3.75 metros. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Este ejercicio puede variar, claro. O sea, por ejemplo, condición para que este ejercicio funcione. El medio de la barra tiene que estar en la parte del piso. Si por alguna n razón estuviera aquí, el hombre tendría que estar en este lugar, para evitar que se caiga la barra, ¿no? O sea, es lógica.
Hay un ejercicio parecido a este. Bueno, no un pseudo parecido. Era algo así. Había un cilindro, había una barra y había una masa. Creo que era así. Sí. La masa tenía una distancia, perdón, tenía una velocidad v en este sentido. Esta esfera, pero este cilindro giraba en sentido antihorario, creo. Lo cual ocasionaba que esta barra vaya se vaya desplegando hacia este lugar. Y su peso iba avanzando en ese sentido. Te pedía ya la relación entre esta velocidad y esta velocidad angular. No recuerdo muy bien, pero la clave era, teníamos que tener siempre un sistema parecido, o sea, donde el peso y esta masa tenían que estar en relación, no me acuerdo las masas, tenían que siempre estar en equilibrio. Era un ejercicio de estática. Ahorita no recuerdo el enunciado, me hubiera gustado resolverlo ahorita, pero bueno, era algo así. Este giraba, botaba la barra en un lado, la masa tenía velocidad en el otro lado, y no recuerdo si te pedían allá la velocidad o la masa, pero era todo algebraico. Y bueno, para que estén conscientes que así hay preguntas. Y que sería parecido a esto, solo que sería un sistema más dinámico, ¿no? La persona avanza y la barra también avanza. Y ninguno se cae. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna duda antes de que pase al último ejercicio? Ya creo que no, así que voy a pasar al último ejercicio. En el siguiente sistema se encuentra en equilibrio. Calcular el valor de la masa M mayúscula, si la barra de 7 kilogramos de masa se mantiene en esa posición. Nos piden hallar esta masa. Nos han dado la masa de la barra. Y todo está en equilibrio. Lo primero que voy a hacer es los datos. El único dato que me dan, la masa de la barra, que es 7 kilogramos. El diagrama de cuerpo libre de este bloque. Aquí voy a tener la tensión. El peso va a estar aquí. Masa, gravedad. Y aquí se va a repetir los 53 grados, en este lugar. Como está en estática, simplemente va a ser la tensión seno de 53. Tensión va a ser igual a masa, gravedad, seno de 53. Y es lo que tengo aquí. O sea, por estática. No me importa el eje Y. O sea, si este fuera el eje X, este sería el eje Y. No me importa la normal. ¿Por qué? Porque no tenemos rozamiento. Si hubiera rozamiento, recién me importará la normal. Así que solo voy a hacer este análisis para la masa, para el bloque de masa M. Ahora analizo la barra. Como les dije, las fuerzas que hacen girar en sentido antihorario son positivas, las que en sentido horario negativas. Aquí vamos a tener el peso de la barra, que va a ser masa gravedad. En aquí tenemos la tensión. En aquí, por Z de zorro, vamos a tener 37 grados. 37 menos 21 me va a quedar 16 grados. Si me queda 16 grados, entonces aquí va a estar la tensión T, la misma tensión que este bloque M, y solo me interesan las fuerzas perpendiculares a esta barra. Entonces digo T seno de 16, va a ser la única fuerza perpendicular, la única que me sirve de este lado. Y en aquí la otra fuerza tengo masa gravedad. Si aquí es 37 grados, en aquí voy a tener 53 grados. Si aquí tengo 53, la fuerza perpendicular va a ser el seno de 53, o sea, masa gravedad seno de 53. Así que en mi suma de torques me va a quedar que en sentido antihorario va a ser de una distancia desde este punto, L, tensión seno de 16. Con signo negativo estaba L medios más A1 gravedad seno de 53, pero como todo está igualado a 0, simplemente lo he pasado al otro lado. Y esta sería mi otra ecuación. Por si acaso, la suma de momentos, ¿por qué lo hago en este punto y no aquí o donde yo quiera? Porque cuando aplicas una suma de momentos en un punto, todas las fuerzas en ese punto se desprecian. En este punto tengo una articulación. O sea, aquí va a haber una reacción X y una reacción Y. Y no me conviene trabajar con reacciones que no conozco. Así que por eso uso el punto A ahí. Bueno, ahora despejo. Agarro la tensión y la reemplazo aquí.
Bueno, algo que me está olvidando, aquí se simplifican la longitud de la barra L. Aquí ya despejo la tensión. Tensión es masa, gravedad, seno de 53. Y despejo la masa M. Todo va a pasar a dividir. Aquí gravedad, seno de 53 se simplifica, gravedad, seno de 53 se simplifica. Y me queda que la masa M es igual a la masa de la barra sobre 2 seno de 16 grados. Evaluando en la calculadora me sale que la masa del bloque M es igual a 12.69 kilogramos. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Con esto habríamos acabado los 4 ejercicios de estática. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ahorita quiero aprovechar para resolver dudas. ¿O todo tienen claro? Ya, me han preguntado este ejercicio. Lo voy a dibujar aquí. Para ser honesto, no he podido resolverlo porque me parece que falta un dato. Pero les voy a mostrar hasta dónde he llegado y tal vez alguien pueda resolverlo. Aquí hay un metro y aquí hay otro metro. Aquí hay una articulación, por lo tanto aquí hay una reacción X y aquí hay una reacción Y. Ya, voy a aplicar una suma de momentos en este punto. Suma de momentos en A es igual a 0. En aquí voy a tener la normal con el piso, que le voy a llamar N. En aquí igual, la normal N. Y en este sentido voy a tener la tensión T. Voy a aplicar para esta barra, la de aquí. Son dos barras unidas por una articulación, o sea, solo voy a ver esta barra. Bien, en este caso voy a hacer lo del eje X y eje Y. Aquí voy a tener el eje Y y el eje X. Esta normal va a subir hasta este punto. Entonces, esta se girará en sentido antihorario. Va a ser positivo. Normal por la distancia. ¿Qué distancia es? La mitad del metro. Un medio. ¿Qué fuerza más tenemos? En el eje X ninguna. En el eje Y sí tengo. La tensión T. Pero está haciendo girar en sentido horario. Por lo tanto va a ser negativa. Tensión. ¿Qué distancia tiene esto? Un metro. Esto va a ser igual a 0. Entonces la normal va a ser igual a 2 veces la tensión. Y aquí ya tendría una ecuación. O una igualdad. Bueno, eso podría hallar, como les dije, de la suma de momentos aplicadas en el punto A. Normal es igual a 2 veces la tensión. Ahora voy a realizar el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas en X. En X solo voy a tener la reacción en X y la tensión T. En el eje Y, en el lado positivo, la normal N y la reacción Y. En el lado negativo tengo el peso que está colgando, que es W. No nos dan ningún peso de la barra, eso más tendría que ir aquí, pero como no nos han dado, asumo que es 0, digamos, pero que no se deforma, ¿no? Entonces de aquí voy a hallar dos ecuaciones más. ¿Cuáles ecuaciones son? La reacción X es igual a la tensión y la reacción, o sea, la normal más la reacción Y es igual al peso. Y esas tres ecuaciones tendría. El problema es que llega hasta aquí yo. O sea, la reacción X y reacción Y no puedo despejarla porque hasta donde recuerdo, la reacción Y seguiría el mismo sentido que esto. No estoy 100% seguro de eso, les puedo mentir. Así que yo si consiguiera un lado, o se nos dieran un lado más, podría hacer una semejanza de triángulos y hallar este lado, lo cual me quedaría algo así. Supongamos que esto es H', diría H' sobre L medios es igual a la reacción Y sobre Rx. Tengo Ry, tengo Rx, tengo L, solo me faltaría hallar este dato. Y eso es lo que me estoy complicando en este ejercicio. Lo he revisado un poco. O sea, ayer
estaba bastante ocupado. En la noche he llegado prácticamente a hacer los videos y la presentación para la clase de hoy. Y este ejercicio creo que lo revisé como 20 minutos, media hora máximo. Y logré llegar a esto, pero ya ahí ya me he llegado a trancar y como tenía que hacer las presentaciones no lo continué. Sin embargo, le estoy dejando esto porque estoy seguro que estas tres ecuaciones por lo menos están bien. Estas tres. Y quizá con esto alguien pueda resolverlo por su cuenta, ¿no? Y si pueden, les pediría que pasen a sus compañeros, que el pasar información no les va a hacer mmm, menos fuertes o no les va a dar nada, ¿no? Ahora, digamos, o yo lo voy a revisar este ejercicio en la tarde, igual debo hacer unas cosas, yo creo que en la noche. Y si los resuelvo, los voy a pasar también resuelto en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, como les digo, esto ha llegado. O sea, creo que, o sea, si no tomara en cuenta la articulación, sería sencillo, ¿no? No existiría la reacción Y, sería normal más, normal es igual al peso. La normal es 2T, la tensión va a pasar a dividir el peso, o sea, va a ser tensión es igual al peso sobre 2, creo que el peso era 20, quedaría 10. Pero está mal, porque hay una articulación. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Recuerden que mañana es su examen y como les dije, el día de hoy en la tarde voy a estar bastante ocupado. Así que si me hacen preguntas por WhatsApp, respondería en la noche. O sea, respondería cosa de que por lo menos mañana en la mañana lo lean. Pero si nadie tiene nada que decir, estoy asumiendo que han entendido todo. Creo que eso es bueno. Estática, han visto, no es muy complicado. Dinámica tampoco. Cinemática circular menos. O sea, este parcial creo que es uno de los más fáciles de física. Tienen que aprovechar para sacar nota o promedio. Si nadie tiene nada que decir, la clase quedaría concluida.